Bendiciones, bendiciones de parte del hermano Pedro Pastor. Aquí estoy de nuevo en otro programa de reacciones y en esta ocasión quiero reaccionar a un video que me enviaron y está sumamente interesante. El que está exponiendo este video es Santiago, de un canal que se llama Rincón Apologética o Apologético, algo así. Creo también le voy a dejar el link abajo para que puedan ver de lo que estamos hablando. Es que creo que está sumamente interesante este video. Para ponerlo en contexto, esta persona está analizando un video o está reaccionando a un video que está haciendo como una pregunta o respuesta entre un cristiano católico y un ateo. Entonces él lo está analizando y opina sobre la salvación. Porque creo que el ateo le pregunta que qué pasaría si una persona practica buenos valores, pero no conoce a Dios, no fue cristiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se salva? ¿No se salva? Está sumamente interesante. Vamos a ver el video, las preguntas que le hacen y cómo él reacciona. Y de ahí nosotros opinamos. Vamos a ver las preguntas, lo que para mí es lo más importante, que habla de la salvación. Así que veamos el video. Y una pregunta, una persona que es atea 100%, por lo tanto rechaza a Dios, rechaza la idea de Dios, 100% atea, pero es muy buena persona. Y ha ayudado a mucha gente. ¿Tú, a nivel personal y de tu fe, qué crees que pasará cuando muera? Yo creo, personalmente, y es la postura que pensé que ese Medani iba a defender, yo creo que una persona, si no tiene conocimiento del cristianismo, de la fe cristiana, y muere siendo atea o muere abrazando otra religión y demás, y no tuvo, vuelvo a repetir y hago hincapié en las circunstancias, no tuvo la oportunidad de escuchar sobre la fe cristiana, creo que hay chance de que la persona pueda ser salva. ¿Por qué? 2 puntos. Primero, la persona va a ser juzgada, dicen las escrituras, según el grado de conocimiento que tenga sobre la verdad y cómo es que correspondió con ella. ¿Esto qué quiere decir? Hay una ley moral en cada individuo más allá de su cultura, más allá de sus creencias religiosas y demás, que te permite identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, y según cómo vos correspondes a ella, me parece que, y en tu búsqueda de la verdad, me parece que en estas circunstancias extraordinarias, Dios puede juzgarte mediante ello, mediante cómo vos reaccionaste ante lo que es verdadero y bueno, ¿está bien? Ante la virtud. Si fuiste una persona que buscó la virtud como filosofía de vida, ¿no? Pero que no tuvo la posibilidad de recibir el evangelio. Bueno, una de las preguntas más importantes que yo creo que se debe de considerar, o de los comentarios que hizo Santiago, es que dice que la persona es juzgada según su conocimiento de Dios, y eso es totalmente incorrecto. Porque primero tenemos que entender de que Dios, en su inmensidad, en su presciencia, a Él no se le escapa nada. Él lo ve todo desde la eternidad. Decir que la persona es juzgada sencillamente por su conocimiento, que puede ser abstracto o puede ser subjetivo, es como decir de que Dios no le ha dado la oportunidad a una persona de que pueda recibir, oír el evangelio. Entonces la palabra de Dios nos habla, nos ilumina totalmente de esto. Es simple. El hombre pudiera ir al cielo y preguntarle a Dios, bueno, si yo no escuché del evangelio, ¿cómo me vas a juzgar? Entonces Dios dejaría de ser juez justo. Entonces ya Dios no fuera Dios, sino que pensara como nosotros los seres humanos. Romanos 1:20 nos ilustra esto. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Escuche esto. Visibles, todo el mundo lo ve, aunque no crea en Él. Todo el mundo sabe que hay Dios, aunque no crea en Él. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Nadie tiene excusa.
De hecho, algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en el caso de los israelitas, aquellos relatos bíblicos que esperaban el Mesías, ellos creían por fe del Mesías que iba a venir, aunque no lo hubiesen visto, y por eso fueron salvos. No pudieron ser salvos antes del Mesías, porque como único hay entrada al cielo es por medio de Jesucristo. Dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que en él creyeron, esos son llamados hijos de Dios. Y esto es por medio de la fe. No hay manera de entrar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Así que entendamos esto. Entonces, otra cosa, para los que no conocen a Dios, su conciencia le es ley y eso los condena. Dice Romanos 2, de 13 al 15. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No basta con la fe, dice, no me digas que tu fe es buena si tú ves un hermano, ese es el contexto, ¿verdad? Que la evidencia de que tu fe es buena es que tú obras, ¿verdad? O sea, no serán justificados, dice el versículo 14, porque cuando los gentiles, escuche esto, que no tienen la ley, o sea, que no conocen a Dios, y este fue el instrumento que usó Dios en el tiempo de Moisés, que fue la ley, y mucho antes, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, usó la ley. Oye, esta misma pregunta que hace esta persona, bueno, los que no conocieron, ¿cómo son salvos? Bueno, los que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, escuche cómo, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones. Y está hablando de los gentiles que no tenían nada que ver con el pacto mosaico. Entonces, dando testimonio de su conciencia, o sea, que su conciencia, Dios pone en su conciencia, que lo busquen, pone en su conciencia, aunque el Espíritu Santo no vive en ellos, de que existe y hay un Dios. Que eso que le llama el moral solamente viene de Dios y Él es el que lo habilita. Entonces no hay excusa para decir, no, yo no conocía a Dios, Dios no me puede juzgar porque no conocí del Evangelio. Acusándolo, si escucha esto, y defendiéndolo de que de sus razonamientos. No hay nada oculto delante de Dios. No podemos escondernos, no podemos decir que no conocimos de Dios. A Dios se le reveló a los antiguos, a la gente de la edad de piedra. Puede ser que se le haya revelado definitivamente por la piedra. A los aztecas, a los mayas, de alguna manera Dios se les reveló. Jesucristo tuvo que haberse revelado, porque Dios no falla, ¿verdad? Además, como estaba diciendo, Dios es justo y para Dios poder juzgar a alguien tiene que haberle presentado primero la oportunidad. De hecho, la Biblia dice que si Jesucristo no ha venido es definitivamente porque está esperando que se le predique a la última persona del mundo el Evangelio. Pero veamos Romanos 1:18, el cual dice, y esto tiene que ver con la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia del hombre que detiene con injusticia la verdad. Dios es juez justo y la ley no se hace exenta porque tú no la conozcas. Dios dice, la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios por medio de Jesucristo es la vida. Si no conociste, que es muy difícil que no conozcas de Dios, porque constantemente o inconscientemente nosotros escuchamos de Jesucristo todos los días. Así que no hay excusa. Esa ley es aplicada. Digamos que vamos caminando o vamos en un auto y nos llevamos la luz roja, cruzamos con la luz roja y viene un policía y te dice, te voy a multar porque la luz roja es para parar y tú seguiste. Esa es la ley, se aplica. No puedes violar la ley. Entonces Dios es lo mismo. La paga del pecado es muerte. No quisiste acceder. Además, entendamos que el que habilita el corazón del hombre para que crea es Dios. Y al malo su maldad lo mata. Y eso tiene que ver mucho con la elección, el cual no vamos a tocar aquí. Pero no hay tal cosa como que el hombre va por el camino o va por la vida y a Dios se lo olvida y dice, wow, es que a Pedro se me olvidó predicarle y por tanto ahora ¿qué hago cuando llega al cielo? ¿Cómo le explico de que como no le prediqué no puedo juzgarlo? No, Dios no es así. Entonces,
Dice la persona que va a ser juzgada según actúe moralmente y así Dios le puede otorgar la salvación aunque nunca lo haya conocido. Eso no es cierto lo que está diciendo Santiago. Primera de Timoteo 3 del 4 al 8 dice: pero cuando apareció la bondad y la misericordia de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras obras. No hay nada moralmente que tú puedas hacer para poderte ganar el cielo. Ni por ser bueno, porque esa fue la conclusión que sacó, que estaba viendo yo en el video el cual la estaba analizando. Bueno, si no fuiste tan malo, Dios te va a tener en consideración. No. Dice, no nos salvó por obras, no por nuestras obras hechas, escuche, con justicia, sino según su misericordia, porque por el levantamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo o Dios es el que habilita al hombre poniendo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te convence de justicia y de maldad. Entonces tú crees, y esa es la diferencia entre las personas que no creen, ¿verdad? Entonces dice y sigue así en en Tito 3 del 4 al 8: abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que siendo justificados por su gracia, y la gracia es un regalo de Dios, seamos que herederos de la esperanza de la vida eterna. Dios es el que habilita en el corazón del hombre para que crea, pero eso no quita, ¿verdad?, que haya extendido la oportunidad del evangelio para todas las personas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el versículo 18 que aquel que no creyó ya es condenado antes de la fundación del mundo, porque rechazó la luz que vino a la tierra. Eso está en Juan 1. Él es la luz, y los que rechazaron la luz están condenados ya. Y Dios, en su gran misericordia y amor, les tiende la mano, pero el ser humano, como es malo por su naturaleza, no va a aceptar. Así que, salvos por gracia. Efesios 2 del 1 al 6 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Gracia, donde Dios, habilitación de nuestros corazones, o el Espíritu Santo habilita para que nosotros creamos. El Señor elige y dice: por gracia yo te salvo. No te estoy obligando, yo habilito para que tú creas, porque yo te amo y tú respondes a ese amor. Entonces, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Se dan cuenta? El ser humano es lineal, va en su maldad directamente a la muerte, pero Dios los rescata. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué desobediencia, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se dan cuenta, no hay diferencia, pero cuando Dios te rescata, entonces te traslada de las tinieblas a su luz admirable, entonces tú empiezas a ser hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice el versículo 5, aún estando muertos muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay nada que el ser humano por obra pueda contribuir a la salvación. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo, o sea, ya está, eso está en voz activa, nos hizo sentar en los lugares celestiales. No hay tal cosa como que nos hizo, estamos sentados y entonces después el Señor rechaza porque te portaste mal. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que no hay colaboración de parte del ser humano para, no, yo soy bueno moralmente, me porto bien, y por eso el Señor va a considerar mejor, ¿verdad? Porque en realidad no es así, porque nos portamos bien hoy y mañana volvemos a pecar. De la única manera que somos justificados y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia es por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos justifica y nos hace justo por sus méritos. Así que termino con Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados, o sea, ya está salvo, por la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no es resultado de las obras para que nadie se jacte. O sea que no hay tal cosa, repasamos, como que Dios se le olvidó del ser humano y lo dejó andando por la vida. Entonces, por causa de que no pudo predicarle, entonces Dios no lo puede juzgar.
porque Dios es justo y va a habilitar la posibilidad, la extensión de la palabra para que lo reciban. Lo que hay algunos que no lo recibirán y otros sí, pero siempre va a estar la proposición y Dios juzga según, ¿verdad? Según lo que ya está propuesto para el mismo ser humano, según ya lo que está establecido, y es que o lo aceptas o no lo aceptas, pero no es por moral, no es porque tú seas una persona éticamente correcta. Si no hubieran muchas personas en el cielo, porque hay masones que son éticamente y moralmente correctos, pero no creen en Jesucristo. O sea, de la única manera que se llega al cielo es por medio de Jesucristo, el cual puede perdonar los pecados. Entendamos, al cielo no entra nada impuro, nada que no sea santificado. Y el único que santifica es el Cordero de Dios, ¿verdad? Es por su sangre derramada en la cruz. Así que saludos, Santiago, y espero que puedas analizar lo que estás diciendo y obviamente puedes instruir para no caer en este tipo de errores, ¿verdad? Así que bendiciones, paz.